Entonces hoy día vamos a ver tres temas oncológicos: cáncer de páncreas, cáncer de hígado y cáncer de vesícula biliar. ¿Ya? Comenzamos. Miren de lo que sería el cáncer de páncreas. Tiene el mismo fenómeno que lo que le sucede a la gran mayoría de tumores gastrointestinales, que su mortalidad es mucho más alta que su incidencia. Y por eso son cánceres que uno tiene que intentar intervenir lo más precozmente posible para tener un mejor resultado a largo plazo. Especialmente esta neoplasia es considerada la neoplasia de un órgano sólido con peor sobrevida a 5 años. En general, solo el 8.2% va a estar vivo a los 5 años del diagnóstico de un cáncer de páncreas. Y esto se debe porque la gran mayoría de estos tumores al momento del diagnóstico están en estadios regionales y peor aún en estadios metastásicos. Una pequeña cantidad, menos de un tercio, están en estadios localizados potencialmente curables. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que evaluar, tenemos, como ustedes conocen, los modificables y no modificables. Los no modificables, donde tenemos la edad, el sexo, la genética. Por ejemplo, esta neoplasia es más común en personas adultas mayores. La edad media del diagnóstico es alrededor de los 70 años. En lo que tiene que ver el sexo, es más común en la población masculina y generalmente se debe a la exposición a factores de riesgo de esta población. En el grupo sanguíneo, todos los grupos sanguíneos diferentes del grupo han sido asociados a mayor riesgo de esta enfermedad. Dentro de los factores sobre los que podemos incidir, que son aquellos medioambientales o modificables, el más importante es el tabaco. Es el principal factor de riesgo medioambiental que se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de páncreas. Tiene una relación directa tanto en el número como en el tiempo. Incluso el riesgo perdura hasta 10 años después de haber abandonado el ámbito. Otros tóxicos medioambientales relacionados son el cadmio en algunas exposiciones laborales, y los que están en boga actualmente, que es el síndrome metabólico, también se ha visto asociado a lo que es el incremento de los cánceres pancreáticos, la dieta alta en grasa, la dieta alta en carnes cocidas, bebidas gaseosas azucaradas, el sedentarismo. Históricamente el alcohol también fue asociado como el principal factor de riesgo porque llevaba a desarrollar pancreatitis crónica, pero estudios más recientes, cuando compararon esta población alcohólica crónica, demostró que el principal factor de riesgo era el consumo de tabaco, que hacían al mismo tiempo que el consumo de alcohol. Le quitaron el consumo de tabaco y el consumo de alcohol por sí solo no aumentaba tanto el riesgo de cáncer de páncreas, sino que el tabaco era el principal responsable. Dentro de las enfermedades crónicas, como ustedes saben, toda inflamación crónica sobre un órgano aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Dentro del páncreas tenemos una enfermedad que es la pancreatitis crónica, muy poco diagnosticada, la verdad, y por lo tanto tiene muy pocos estudios para poder hacer una evaluación de historia natural. El modelo que más se utiliza de pancreatitis crónica es el de la fibrosis quística de los niños que tienen esta mutación genética y desde etapas muy tempranas desarrollan insuficiencia e inflamación a nivel de este órgano. Cuando tenemos enfermedades como esta que van a generar una inflamación crónica sobre el páncreas, el riesgo de desarrollar cáncer aumenta hasta 16 veces. Pero esta enfermedad, como ustedes saben, no es muy común. Lo que sí se ha visto como enfermedad crónica pancreática mucho más común de ver en la población es la diabetes. La diabetes, una nueva epidemia también que tenemos a nivel internacional, se ha asociado a estados inflamatorios persistentes a nivel de la glándula pancreática. Y esto puede generar un doble efecto, se ha visto en los estudios epidemiológicos, tanto una causa como una consecuencia. Es decir, pacientes adultos mayores que debutan con una diabetes es una población de riesgo a la cual tengo que hacerle seguimiento, porque ese debut de diabetes puede ser la manifestación inicial de un cáncer de páncreas. Y por el otro lado, como una consecuencia, como el cáncer de páncreas son células tumorales que destruyen un tejido funcional, al perder la capacidad funcional de las células, se puede desarrollar también un estado diabético. Una causa o una consecuencia se han encontrado en los estudios epidemiológicos. Y la obesidad como parte del síndrome metabólico también estamos viendo. El otro factor de riesgo no modificable importante es el componente genético. En esta neoplasia en particular es mucho más la cantidad de cánceres pancreáticos esporádicos, es decir, que no tienen ningún antecedente familiar ni genético, que en sí los cánceres pancreáticos genéticos. El cáncer pancreático genético se puede diferenciar en dos, el hereditario y el familiar. A
cual se le llama un cáncer pancreático hereditario, es aquel donde ya se conoce el gen que está aumentando el riesgo de la mutación. Por ejemplo, las mutaciones a nivel del BRCA2, las mutaciones a nivel de los genes de Peutz-Jeghers, mutaciones a nivel de lo que sería el cáncer de mama y también el de melanoma familiares. Ya se conoce el gen que va a aumentar el riesgo. La diferencia con el familiar, en el cual son familias en las que durante varias generaciones han tenido cánceres pancreáticos, pero que no se logra identificar el gen que está desarrollando este incremento del riesgo. Sobre el primero, sobre el hereditario, como ya conozco el gen, lo puedo secuenciar con kits comerciales, puedo hacer consejería genética e incluso existen en otros países programas de screening. El objetivo del screening es encontrar la lesión en estadios iniciales, especialmente asintomáticos, para tener un tratamiento mucho más positivo. En estos pacientes con cáncer hereditario, portadores de algunos de estos genes ya descritos, ingresan en estos programas de screening especiales que utilizan estudios de imágenes avanzados como es la resonancia para identificar lesiones precoces. En cambio, en el cáncer familiar, lamentablemente, como no tenemos el gen identificado, solo son grupos de familias que desarrollan la tumoración en edades tempranas. Y eso en realidad con los factores de riesgo. Para que recuerden siempre que el factor de riesgo más importante al ser un cáncer esporádico es el consumo de tabaco, ¿ya? Y actualmente el segundo, que también está llegando a los mismos niveles de riesgo, el síndrome metabólico. Todos los componentes del síndrome metabólico y los factores de riesgo que llevan al síndrome metabólico. ¿Listo? Y ahora, ¿por qué esta neoplasia tiene tan mal pronóstico? Y es por su localización. El órgano pancreático es un órgano retroperitoneal. Por lo tanto, el acceso, el desarrollo de manifestaciones clínicas es muy inespecífico y cuando logran ser específicas ya está muy avanzado el cuadro. Al igual que su diagnóstico por imágenes. Las imágenes más accesibles, que son las ecografías, no llegan a evaluar adecuadamente este órgano. Y se necesitan exámenes de imágenes mucho más avanzados, que no están disponibles en la gran mayoría de hospitales en la prueba inicial, como tomografías o resonancias, para evaluar adecuadamente el retorno. Por eso es que por su localización su diagnóstico es tardío. Y asociado a esto, como pueden ver, alrededor del páncreas tenemos gran cantidad de vasos vitales, como son la vena cava, como es la aorta. Por lo tanto, cuando este cáncer ya está avanzado, es muy común que ya comprometa estos vasos sanguíneos vitales. Y esto todo lo vuelve irresecable en muchas ocasiones. No se puede seccionar la aorta para poder extraer el tumor, por ejemplo. La localización de la tumoración puede ser a nivel de la cabeza, del cuerpo o de la cola. Mucho mejor el pronóstico cuando es a nivel de la cabeza. ¿Y es por qué? Porque va a dar manifestaciones clínicas más tempranas y puede encontrar el tumor más temprano. A diferencia de cuando es cuerpo y cola, que es mucho más inespecífico, el diagnóstico es mucho más tardío y el estadio es mucho más avanzado. ¿No? Lo bueno es que la mayoría de estos tumores, por lo menos epidemiológicamente, los más comunes son a nivel de la cabeza. En la clasificación patológica, recuerden que el páncreas es un órgano doble, endocrino y exocrino. Así que tenemos el componente endocrino con las células de los islotes, ¿no? Alfa, beta, todo lo que tenemos ahí. Cuando se desarrollan tumores a nivel de esas células, dan manifestaciones de la producción de estas hormonas, insulinomas, glucagonomas. Pero esta cantidad de células asociadas a los islotes es muy pequeña, un porcentaje de casi el 5% de toda la glándula. La gran mayoría de la glándula es del componente exocrino, es decir, el asociado a la digestión. Y ahí tenemos glándulas y tenemos ductos. Entonces, cuando se origina en esas células, es mucho más común que sea el tumor de ahí. Entonces, el tumor más común a nivel pancreático es el que se origina en el páncreas exocrino, especialmente a nivel de los ductos. Por eso se le llama adenocarcinoma ductal. Y en la parte patológica, estas tumoraciones tienen unas características bastante especiales. Vamos a ver acá. En esta imagen representativa vemos que las células neoplásicas alteradas, como que en la coloración que tiene mayor tinte de la hemoglobina y eosina, están en la zona central. Son nidos de células tumorales. A comparación de todo el órgano, es pequeña su cantidad. Pero, ¿por qué es tan peligroso este órgano? Es porque en su biología molecular tiene la capacidad de generar esta matriz que está con esta flechita blanca. A esto se le llama la reacción desmoplástica.
Este tejido fibroso es muy importante porque aísla los nichos de células tumorales para que no pueda ingresar ni las células inmunes a controlar el tumor, ni la quimioterapia que yo voy a dar de manera sistémica. Por eso son tumores con alta resistencia a la quimioterapia. Y por eso también otro componente de su mal pronóstico. En lo que es la patología molecular, tenemos 4 genes principales asociados al cáncer de páncreas. Lamentablemente, el más común mutado, que es el KRAS, es el más asociado con tumores de peor pronóstico. Y es el primero que muta, lamentablemente, en esta neoplasia. Casi 100% de los adenocarcinomas ductales tienen mutación del KRAS. Otros tenemos a nivel del P16, del P53 y a nivel del MAT4. Si se dan cuenta, ninguno de estos 4 genes los hemos visto en la tabla de lo que sería el cáncer hereditario. Y eso refuerza la idea de que es mucho más común el componente esporádico, la mutación epigenética de estos genes, que la herencia de tener alguno de los otros genes mutados. Los genes como el BRCA, que hemos visto mutados en el cáncer hereditario, solo están presentes en el 7-10% de todo el grupo de cáncer pancreático como un grupo total. En lo que es las lesiones precursoras, lamentablemente muy pocas veces logramos identificar los pacientes en estos estadios, solo en aquellos que son de alto riesgo, que tengan un cáncer hereditario y que entren en los programas de screening, se han descrito esta cascada evolutiva que son los PANIN. Como pueden ver, desde el PANIN 1, el primer gen que vamos a encontrar mutado es el KRAS. Por eso se indica que al hacer el estudio molecular, si es que no tiene mutación de este gen, probablemente no sea un adenocarcinoma ductal. Es muy sensible su mutación. Va evolucionando desde el PANIN 1 hasta el PANIN 3, generando cada vez más cambios, más mutaciones, se van sumando los genes hasta evolucionar al carcinoma. En lo que tiene que ver los síntomas de esta neoplasia, lamentablemente la mayoría son inespecíficos. Dependen mucho de la localización, siendo los más sintomáticos o más llamativos los que están a nivel de la cabeza, porque son los que me van a bloquear lo que es la vía biliar. Y el bloqueo de esta vía biliar es lo que me da los síntomas que llaman la atención de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? El dolor abdominal y pancreático. ¿Cómo es este dolor? Un dolor epigástrico, mesogástrico, en cinturón, hacia la espalda, que empeora con el consumo de alimentos. Y impide descansar adecuadamente porque baja la espalda, duele la espalda, nocturno. Estos pacientes típicamente vienen con un estado nutricional bastante venido a menos por muchas razones. Uno, que estamos ante un tumor, es un estado inflamatorio persistente. 2, el dolor empeora con la comida, entonces los pacientes dejan de comer. Y 3, al destruirse el tejido pancreático exocrino normal que ayuda en la digestión, se genera síndrome de mala absorción. Es muy común encontrar síndromes conjuntivos asociados a dolores abdominales crónicos como la manifestación de lo que es un tumor a nivel de páncreas. Cuando estamos a nivel de la cabeza, bueno, se generan las manifestaciones del síndrome colegociano que ya conocen, ictericia, coluria, aforia. Cuando la bilirrubina pasa de 2.5 a 3, aparece clínicamente, inicialmente en la mucosa debajo de la lengua, luego a los ojos y luego a todo el cuerpo. La coluria y la colia como otras manifestaciones. Y cuando ya los niveles de bilirrubina están por encima de 6 de 8, aparece lo que es el prurito. También es bastante invalidante en los pacientes con cáncer pancreático. Si vamos a la evaluación del examen físico, lamentablemente la mayoría de signos ya son cuando la enfermedad está muy avanzada. ¿Cuál tenemos de los clásicos descritos a nivel internacional? Bueno, el signo de Courvoisier-Terrier o la ley de Courvoisier-Terrier, como la quieran llamar, en la cual tenemos una vesícula palpable no dolorosa, asociada a un síndrome ictérico general. Ahí se da la idea de que en ese puntito de ahí es la vesícula. También puede haber presencia de visceromegalias, como hepatomegalia o esplenomegalia, por componente principalmente vascular. Este tumor tiene una capacidad increíble de generar trombos, es muy coagulado. Es por eso que si se generan trombosis a nivel de la vena porta, puede generar también esplenomegalia e incluso sangrado por hipertensión portal como la forma de diagnóstico inicial. Los siguientes signos físicos que podemos encontrar en esta tumoración, el ya conocido nódulo ganglio de Virchow en la zona supraclavicular izquierda, que tenemos que evaluar, el nódulo de la hermana María José, que no es más que una metástasis a nivel peritoneal, a nivel del ombliguito,
clásico más asociado, la tromboflebitis migratoria, que se presenta por esta capacidad del tumor de generar trombos, especialmente en miembros inferiores. Claramente se ve la diferencia de volumen entre un miembro y el otro. Por eso, incluso dentro del tratamiento, las medidas generales, vamos a ver que la tromboprofilaxis se evalúa mucho en estos pacientes con cáncer pancreático. Ahora vamos a los exámenes auxiliares. Una vez que yo tengo la sospecha de que el paciente tiene cáncer de páncreas, tengo que ir a buscarlo de manera activa. Lamentablemente, la ecografía, siendo el examen imagenológico de primera mano ampliamente disponible, como les dije, no llega a evaluar adecuadamente el órgano. ¿Por qué? Por su localización y que antes de están las asas intestinales. Si las asas intestinales contienen mucho gas, esto dificulta e impide completamente la evaluación del órgano pancreático. Entonces se tiene que utilizar imágenes transversales, sea tomografía o sea resonancia, se tiene que solicitar en un protocolo pancreático. ¿Qué son los protocolos? Para cada órgano, como van a ver en el nivel oncológico, hay protocolo rectal, protocolo colónico. Son simplemente con contrastes, solo que los cortes y las tomas se hacen en diferentes tiempos para aprovechar las vasculaturas, para ver la fase arterial, la fase portal, la fase venosa y ver especialmente qué tanto compromete los vasos sanguíneos durante la evaluación inicial, ¿no? Por ejemplo, este tumor, como pueden ver acá en este protocolo pancreático, está comprometiendo ya los vasos mayores del abdomen, por lo tanto se va a considerar irresecable desde el momento del diagnóstico. Existen otras imágenes, además de la tomografía y resonancia, que es lo básico que se tiene que solicitar, que tenemos aprovechando la capacidad metabólica de los tumores, que son los PET, ¿no? Tomografías especiales del uso de la glucosa. No son de rutina porque no son ampliamente disponibles. Generalmente se utilizan para un estadiaje muy preciso si sospecho de metástasis a distancia o de compromisos peritoneales, cuando no puedo evidenciarlo con la imagen tomográfica o de la resonancia. Pero no es parte de los estudios estandarizados del protocolo. Sí o sí es tomografía o resonancia del protocolo pancreático como su primera prueba de evaluación. Y el que sí es necesario actualmente es el estudio para tomar una biopsia a nivel de la tumoración. Solo existe un escenario en el cual no voy a priorizar la toma de la biopsia de la lesión, y es cuando imagenológicamente en mi tomografía o en mi resonancia es altamente sugestivo de ser un cáncer pancreático y que está en un estadio resecable, porque necesito aprovechar esa ventana de tiempo para poderlo extirpar. Lamentablemente, poquitos están en este escenario clínico, la gran mayoría ya viene con tumores en estadios limítrofes, avanzados o incluso metastásicos. Entonces, la toma de biopsias es imprescindible. Uno, tanto para el diagnóstico inicial, necesito saber si de verdad es un cáncer de páncreas. Hay lesiones tumorales de aspecto cáncer de páncreas que no son igualitas. Las pancreatitis autoinmunes generan imágenes tumorales gigantes a nivel de la cabeza, por lo que el paciente vive con esa tumoración años y no se muere. Y a diferencia de un cáncer de páncreas, que su pronóstico es bastante pobre. Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Y en segundo lugar, lo que ha venido a revolucionar los últimos años del tratamiento oncológico es la medicina de precisión, el tratamiento personalizado, la inmunoterapia. Por eso es imprescindible obtener un tejido o una muestra del tejido de la tumoración para ver qué subtipo molecular tiene. Porque si tiene un subtipo especial de alta inestabilidad de microsatélites que han visto en sus clases de cáncer de colon, existen actualmente inmunoterapias como el pembrolizumab, más o menos, que pueden mejorar el pronóstico de estos pacientes. Las últimas líneas de investigación, aparte de utilizar la terapia quimioterápica clásica de fosfírinos, utilizan ya inmunoterapia para lograr aprovechar estas características moleculares del tumor. Ahora, ¿cómo accedo a una muestra tumoral? La forma más común de hacerlo es a través de un estudio que se llama ecoendoscopía. Ya han rotado un caso en cardiología, han visto cómo se realizan las endoscopías, purito con la puntita ingresa con la camarita. Este equipo es un poquito diferente porque en la parte de la punta tiene un aditamento de ecografía, una zona que va a generar vibraciones. Y por lo tanto se obtiene una imagen como la que van a ver ahí. Se va a llegar a la misma zona de la endoscopía tradicional, como pueden ver acá. Este es el tubo de endoscopía, este es el estomaguito y este es el duodeno.
Entonces, cuando tengo lesiones, especialmente a nivel de la cabeza, llego hasta el duodeno y puedo ingresar con una aguja a tomar la muestra por esta zona. Si estuviera a nivel del cuerpo o de la cola, generalmente la toma se hace a través de la cámara gástrica. Antiguamente se utilizaban unas agujitas especiales muy delgadas que hacían solo citología, muy impreciso. Lo bueno que ha evolucionado la tecnología y estas agujas se han vuelto un poco más gruesas, que se llaman agujas de corte. Y ahora sí logramos obtener una muestra histopatológica adecuada. Si ya no puedo acceder a la tumoración, si ya estoy en un estadio avanzado metastásico, puedo obtener muestra también del ángulo de la metástasis y es muy similar su fenotipo molecular al cáncer primario. Los marcadores tumorales. Como bien saben, los marcadores tumorales no me hacen diagnóstico de cáncer. Existen tumores que no elevan marcadores tumorales y existen enfermedades que elevan marcadores tumorales sin ser tumores. Entonces se tiene que tener mucho cuidado para aprovechar estos marcadores tumorales. ¿Para qué se utilizan? Para hacer el seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, en este caso, al estar ante un adenocarcinoma, el principal marcador inespecífico va a ser el carcinoma embrionario. Y por la localización en que se ha desarrollado es el CA19. Es el, dentro de todo, más preciso para lo que es páncreas y vía biliar. El CEA como el segundo, gen inespecífico para todos los adenocarcinomas, y este marcador tumoral depende de la antígena de Behrens. Por eso es que tiene esta cierta relación con los grupos sanguíneos del cáncer de páncreas. Existe un porcentaje de la población, hasta 10%, que no expresa el antígeno de Behrens y por lo tanto no va a generar CA19. Por eso su tercer marcador tumoral que se solicita en estos pacientes es el CA125. La utilidad es simplemente para el seguimiento. Si mi tumor pancreático, enhorabuena, expresa marcadores tumorales, al momento de yo hacer un tratamiento y ver que este es efectivo, puede tener una caída del marcador. Y cuando lo meta en un programa de seguimiento, aprovecho que expresaba marcadores tumorales. Y si en algún momento vuelve a subir el marcador, tengo que ir a buscar activamente la recidiva de la tumoración. Para eso me sirve el marcador, no para diagnóstico ni para descarte. El estadiaje ya depende de la clasificación TNM, que se lo tienen que aprender de memoria, no se lo voy a repetir acá. Y lo más importante es la evaluación de la resecabilidad. Para esto es el componente vascular lo más importante. Si toma menos de 180 grados los grandes vasos, existen técnicas quirúrgicas que pueden preservar, extirpar esa zona e incluso dar quimioterapia neoadjuvante antes de la cirugía para disminuir el tamaño tumoral y poder realizar las cirugías. Pero ya cuando pasa de los 180 grados, en la gran mayoría de centros se considera irresecable. Hay algunos centros que pueden expandir la indicación hasta 210 grados, pero ya son centros ultra especializados. Lo más común a nivel internacional, el punto de corte son los 180 grados. Y en el tratamiento tenemos que dividirlo por el tratamiento de la general de todos los pacientes y el específico de acuerdo al estadio en el que se encuentra. El tratamiento general, ya que el más común es a nivel de la cabeza de páncreas y se va a presentar como un síndrome ictérico obstructivo, tengo que liberar la obstrucción, tanto para manejo sintomático como para iniciar un tratamiento quimioterápico. Han visto en sus clases de oncología, cuando hay ictericia, no se pueden iniciar muchas líneas de quimioterapia. Entonces tenemos que drenar esos pacientes. La bilis estancada es un caldo de cultivo de microorganismos, puede ser punto de colangitis, tengo que drenar. Y también por ese ducto tienen que salir lo poco que quede de enzimas pancreáticas para la nutrición del paciente. Tengo que liberarlo para que pueda mejorar su estado nutricional. Entonces, si mi tumoración compromete la parte de la cabeza del páncreas, tengo que manejar la obstrucción de manera adecuada. Lo más común es hacerlo a través de lo que son stents, que son unos insumos que se colocan por el procedimiento de Sebre, de repente alguno ha visto. Vienen de diferentes materiales, de plástico y de metal, y la indicación depende del tiempo que lo necesita. Los stents de plástico los tengo que recambiar cada 3 meses, y los de metal pueden estar hasta 6 meses, incluso hasta un año en algunos casos. Entonces, ya dependiendo de la indicación, yo le pongo el tipo de stent que necesito. Lo segundo que tengo que valorar, la tromboprofilaxis. Generalmente esos tumores entran en una terapia de tromboprofilaxis que tiene que conocer el médico, porque puede aumentar también su riesgo de sangrado
generando el uso crónico de estos anticoagulantes. La analgesia es muy importante, es un tumor muy doloroso. Por la localización retroperitoneal con facilidad llega a invadir la columna vertebral, llega a invadir las raíces nerviosas, e incluso necesitan terapias intervencionistas para el bloqueo selectivo de estas ramas nerviosas. Y lo último y más interesante que ha salido en los últimos años es el uso de las enzimas pancreáticas. Antes el diagnóstico de cáncer de páncreas se consideraba terminal y bueno, no se hacía mayor cosa con los pobres pacientes. Con lo que han llegado las biopsias de inmunoterapia y que ha mejorado sus pronósticos de sobrevida, se ha comenzado a investigar otras líneas de tratamiento general fuera del tratamiento dirigido para mejorar la supervivencia de estos pacientes. Y el que ha demostrado mayor beneficio es el uso de las enzimas pancreáticas. Mejora su estado nutricional para que puedan recibir una quimioterapia adecuada o soportar una quimioterapia adecuada, e incluso con los nuevos protocolos que están llevando a la resecabilidad de tumores que antes eran irresecables, que puedan soportar un acto quirúrgico mayor como una operación de Whipple, que es la más utilizada en estos casos. Entonces, el suplemento con enzimas pancreáticas es muy importante que lo tengan presentes en todos sus pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas. Y ya, el tratamiento específico, ya dependiendo del estadio en el que se encuentre, cada año viene variando por la evolución de los tratamientos que van apareciendo. El objetivo es que si en el estadio resecable, quirúrgico de primera mano, hay algunos protocolos de tratamiento que primero dan una quimioterapia neoadyuvante y después van a lo que sería la cirugía. Pero el objetivo es, si está en estadio resecable, quirúrgico. Si está en un estadio localmente avanzado, aquí es donde están las otras líneas de investigación, sí o sí quimioterapia neoadyuvante para intentar disminuir el tamaño y que entre en el estadio resecable. Y la última línea, que es la metastásica, es donde ha aparecido el rol de la inmunoterapia principalmente para mejorar la sobrevida de estos pacientes, que ya no sean 3 meses o 6 meses que tenga, sino un par de años probablemente. Y todas las vías internacionales, como esta europea, que es de la ESMO, ya está abocado, ya está incorporando todos estos tratamientos de última generación de inmunoterapia a su línea de tratamiento, desde el manejo del cáncer avanzado hasta el tratamiento del cáncer metastásico. Todas las líneas de quimioterapia están en constante evolución porque se están incorporando con la inmunoterapia. Yo, para decidir qué inmunoterapia darle, tengo que tener su estudio molecular. Para tener su estudio molecular necesito una biopsia. Por eso es muy importante obtener una muestra de tejido de la tumoración para esta medicina oncológica de precisión, que es el futuro en realidad de los tumores. ¿Ya? Muy bien. Con eso acabamos el primer tema. Unos minutitos para que se refresquen. No, objetivo. Los anticoagulantes directos, principalmente principalmente, y a dosis cada vez más pequeñas. Ya no las dosis altas que se utilizan en lo que es fibrilación auricular, sino cada vez a dosis más pequeñas para evitar los eventos hemorrágicos de los pacientes. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, el segundo tumor que vamos a evaluar el día de hoy, vamos a conocer, es el cáncer de hígado. ¿Ya? Tenemos el mismo fenómeno con el cáncer de páncreas, su mortalidad es mucho más alta que su incidencia, por eso el objetivo es diagnosticarlo lo más precozmente posible. Acá, a nivel del hígado, tenemos dos células parenquimatosas, los hepatocitos, los colangiocitos, y dependiendo de dónde se origina la tumoración, va a tener su nombre. La célula parenquimatosa más común a nivel hepático son los hepatocitos, y por lo tanto el tumor primario de hígado más frecuente va a ser el que depende de estos, que se denomina carcinoma hepatocelular. Si se originaria de los colangiocitos, tenemos el colangiocarcinoma o una mezcla de ambos, si se utilizan las células madre. Nos vamos a centrar el día de hoy en lo que es el carcinoma hepatocelular, que es el más común. Muy bien, epidemiológicamente esta tumoración o este cáncer tiene gran variabilidad. Hay zonas del mundo en las que es muy alta su presencia y hay zonas en las que es muy baja. Esto se debe principalmente a los factores de riesgo que van a llevar a su desarrollo. Y en este caso son las infecciones virales tipo virus B, virus C, como las principales responsables. Entonces tiene mucha relación, si evaluamos los mapas internacionales, la presencia de estos virus a nivel endémico en la población y el desarrollo de esta tumoración.
factores de riesgo, modificables, no modificables. Tenemos dentro de estos la presencia de la edad, al igual que el anterior, es una neoplasia de personas adultas mayores principalmente, pico entre los 65 y 70 años a nivel internacional, aunque hay casos, si el factor de riesgo está desde estadios muy tempranos, como la hepatitis B crónica que se transmite en el momento del nacimiento, donde los tumores van a aparecer mucho más temprano. Es lo que pasa generalmente en nuestra realidad, acá en Perú, especialmente en la selva. ¿Ya? En el sexo, igual, mayor preponderancia en el sexo masculino por los factores de riesgo ambientales que vamos a ver. El principal factor de riesgo para el desarrollo del carcinoma hepatocelular es la cirrosis. Sea cual sea la causa que lo llevó a la cirrosis, una vez que llega al estadio cirrótico, todos tienen riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Ya, una vez que estén en este estadio, ya evaluando la causa, algunos tienen más riesgo que otros. Por ejemplo, en la parte de abajo, cuando está asociado a virus de hepatitis, tiene mucho más riesgo que si hubiera sido la cirrosis por una enfermedad autoinmune como la hepatitis autoinmune, por ejemplo. Pero si ya está en cirrosis, todos tienen riesgo de desarrollar. ¿En qué porcentaje está asociada la cirrosis al carcinoma hepatocelular? En el 80% de los casos. Por eso es su principal factor de riesgo. Pero nos queda un 20% de pacientes que sin tener cirrosis van a desarrollar esta tumoración a nivel de hígado, que también son parte de los grupos de riesgo que vamos a evaluar. Y aquí tenemos los virus. El virus de hepatitis B, lo conocen, lo han hecho, es un virus tipo ADN que se logra introducir en el ADN del hepatocito, en su maquinaria celular, y poderlo eliminar es casi imposible. Por eso, cualquier paciente con hepatitis B crónica tiene riesgo de desarrollar el carcinoma hepatocelular y no es necesario que llegue al estadio cirrótico. En cualquier estado de su evolución tiene riesgo, especialmente si son portadores del antígeno B de replicación positivo o si tienen alta carga viral. O del genotipo C, que incluso es el más difícil de tratar, como han visto en sus clases teóricas. El segundo, el virus de hepatitis C, también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer hepatocelular sin estar en cirrosis, pero por lo menos necesita una fibrosis avanzada. A partir del estadio F3 se ha visto que incrementa el riesgo del desarrollo del carcinoma hepatocelular, especialmente si es del genotipo 1B. La tercera causa, y la causa en ascenso más alta a nivel internacional, el hígado graso metabólico, el NAFLD. Existe una subpoblación especial que tiene alteraciones genéticas que lo va a llevar a generar un hígado graso inflamatorio persistente, que son las mutaciones o polimorfismos a nivel del PNPLA3. Este subtipo específico o especial de pacientes con hígado graso metabólico tienen riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular sin llegar al estadio cirrótico. Otros factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar el carcinoma: el consumo de tabaco, las toxinas que históricamente se han asociado como la aflatoxina, que genera mutación directa en P53, y algunos virus que van surgiendo en los últimos estudios epidemiológicos. Pero lo más importante que tienen que recordar de los factores de riesgo es la cirrosis. Todas las cirrosis tienen riesgo, y hasta un 20% de los pacientes van a generar estos tumores sin estar en el estadio cirrótico, especialmente hepatitis B crónicas, C con fibrosis avanzadas y metabólicos con mutaciones genéticas específicas. ¿Ya? Muy bien. Como segundo punto vamos a ver la patología molecular. Este tumor es muy difícil de tratar desde el punto de vista de quimioterapia e inmunoterapia a nivel histórico. Todas las quimioterapias fallaban. No se podía utilizar quimioterapia que se estudiaba en cáncer gástrico, ni en cáncer de colon, ni en cáncer de nada. Y es porque esta tumoración, el carcinoma hepatocelular, como pueden ver, muta vías que no son comunes al resto de tumores en el organismo común. Por ejemplo, mutaciones a nivel del BRAF, del KRAS, del HER2, que los han visto en cáncer de mama, de estómago, de colon, no están presentes en esta tumoración. Y esas quimioterapias y estudios que se evaluaron en esos tumores no se pueden extrapolar. Y además, este tumor tiene la capacidad de tener más de 40, 60, hasta 100 mutaciones diferentes en cada tumoración. Y de estas, no solamente una, como la anterior que hemos visto, que el KRAS iniciaba todo a nivel pancreático, acá no es una la que se encarga de iniciar todo, sino 4 a 8 mutaciones son las que conducen todo el proceso oncogénico. Por eso ha sido tan difícil encontrar un tratamiento personalizado para este tipo de tumoración. Genéticamente es una bomba esta tumoración.
patología evoluciona a través de los nódulos. Como vimos el PANI, acá tenemos nódulos. Nódulos displásicos de bajo grado, nódulos displásicos de alto grado, que generalmente tienen la mutación más conocida, que es el TER, y después ya evoluciona por alguna de las otras vías accesorias de la mutación, que le da su especificidad. Ya evoluciona al carcinoma hepatocelular. La clasificación molecular es algo que se ha estudiado muy recientemente, ya que, como vamos a ver en el diagnóstico, para diagnosticar esta tumoración no es necesaria una biopsia, a diferencia del resto de tumores que han estudiado, que sí o sí se necesita una confirmación histológica. El carcinoma hepatocelular lo puedo diagnosticar sin biopsia para poder iniciar tratamiento. En los estudios actuales, cuando ya se ha logrado obtener tejidos para hacer el estudio anatomopatológicos y moleculares, es que recién han comenzado a surgir clasificaciones moleculares. Tenemos una, que es la que ven a la izquierda, que lo divide en proliferativo y no proliferativo. La mitad para cada lado. ¿Por qué? Por la gran cantidad de mutaciones que puede tener cada tumor. El proliferativo asociado al virus de hepatitis B, con alta carga del marcador tumoral alfa-fetoproteína, y ese que tiene peor pronóstico. Y el no proliferativo asociado a la otra vía metabólica, al CTNB1, que tiene mejor pronóstico. Utilidad clínica al momento, ninguna. No hay terapia dirigida para poder tratar mejor una fase proliferativa o una no proliferativa. Por muchos años se abandonó el estudio molecular de esta tumoración porque era muy difícil, era muy heterogéneo en la población, hasta que en los últimos años ha surgido con este crecimiento de la inmunoterapia esta subclasificación en dos tipos, el inmune y el inmunoexcluido. Lamentablemente el inmune, que es el de mejor pronóstico, es la menor cantidad de pacientes, 25% contra 75% del inmunoexcluido. ¿Cuál es la diferencia? Que a nivel de la tumoración carcinoma hepatocelular inmune, cuando uno evalúa la muestra histológica, está el tumor y alrededor tiene una gran cantidad de linfocitos. Solo que estos linfocitos están bloqueados. Los linfocitos son los encargados de matar el tumor. Solo que el tumor es tan vivo que secreta unas sustancias que los bloquean, no les permite matarlo. ¿Qué es lo que ha hecho la tecnología actualmente? Desarrollar sustancias que liberen ese bloqueo y que por lo tanto los linfocitos que ya están ahí listos para atacar puedan atacar al tumor con gran precisión. Eso es la variante inmune. Por eso es la que tiene al momento mejor pronóstico, porque tiene un tratamiento específico. A diferencia de la inmunoexcluida, en la que no hay linfocitos cerca, entonces así libere el freno del ataque linfocitario, no llegan, no están ahí. Son otras vías que impiden que los linfocitos se aíslen a nivel del tumor. En la clínica, lo más común es que estos tumores sean asintomáticos, lamentablemente. Y cuando ya dan manifestaciones dependientes de la tumoración, el pronóstico es muy malo. La sobrevida general es menor que una. Cuando ya tenemos manifestaciones dependientes del tumor, como malestar general, pérdida de peso, dolor abdominal, ya el pronóstico clínico es muy malo en estos pacientes. Por lo tanto, mi objetivo es hacer el diagnóstico temprano, en estadios precoces. Esta tumoración, lo bueno es que puede ingresar en programas de screening. Conozco mi población de alto riesgo, tengo una prueba accesible que puede evaluarme el órgano. La respuesta es sí a los dos. Mi población de alto riesgo, sí o sí, la población cirrótica. Y luego los subtipos especiales que hemos comentado: hepatitis B crónicas, hepatitis C con fibrosis avanzada, metabólicos con alta carga genética, son mi población de riesgo. Un estudio altamente accesible, la ecografía. El hígado es un órgano macizo, el órgano macizo más grande de la cavidad abdominal, y por lo tanto está al alcance del estudio ecográfico. Como tengo esas dos características, es que se crearon los programas de screening. Se realizan con ecografía semestral y se puede o no asociar el marcador tumoral, que es la alfa-fetoproteína, que vamos a comentar un poco más adelante su utilidad. Logra aumentar un poco el ratio de detección en un 8 hasta un 30%. Lo malo de la ecografía como el método de screening es que es un test operador dependiente. Entonces depende mucho de la calidad de la persona que realice la ecografía para que pueda detectar estos nódulos cuando estén comenzando a surgir, especialmente cuando son menores de 1 centímetro. Puede ser un poco difícil detectarlos si no está acostumbrado.
Cuando tenemos esta situación se puede utilizar ya otras técnicas como tomografías o resonancias, pero esto incrementa los costos y los riesgos para los pacientes. Por eso no son parte del programa de screening básico. El screening básico es con la ecografía. Si se hace bien este programa de screening, puede llegar a detectar hasta el 70-80% de los carcinomas hepatocelulares en estadios iniciales. Podemos hacerlo. Y en el marcador que vamos a comentar, que es la alfa-fetoproteína, lo malo es que la mayoría de carcinomas hepatocelulares en estadios tempranos, que es lo que yo quiero buscar, no elevan la alfa-fetoproteína. Y cuando la logran elevar, son del subtipo proliferativo que tiene asociado mal pronóstico. La puedo utilizar si es que en alguna prueba al azar a algún paciente le solicitan alfa-fetoproteína y le sale mayor o igual a 400, es altamente sospechoso de carcinoma hepatocelular y tiene que entrar en una búsqueda activa de la lesión. La utilidad de la alfa-fetoproteína en estadios iniciales, que es mi objetivo, su sensibilidad es muy baja, 60%, casi como lanzar una moneda al aire. Y bueno, una vez que yo comienzo mi programa de screening con mi ecografía, mi objetivo es encontrar estos nódulos. Y una vez que encuentro estos nódulos, tengo que seguir el protocolo de estudio de acuerdo a su tamaño. Si tengo un nódulo menor a 1 centímetro, puedo hacerle seguimiento. Le repito la ecografía, pero ya en 6 meses le puedo acortar el intervalo a 3 meses o a 2 meses, dependiendo del estadio del componente clínico del paciente. Una vez que el nódulo pase de 1 centímetro, es donde yo lo meto ya en los estudios dinámicos. Acá, para que tengan una idea de por qué es tan importante los estudios dinámicos, tienen que recordar que el hígado es un órgano desde el punto de vista vascular muy diferente al resto. La gran mayoría de su aporte sanguíneo no depende de la arteria, depende de la vena porta, 80%, y 20% de la circulación arterial. Entonces, aprovechando esas características únicas de este órgano, es que las imágenes pueden ser definitivas en el diagnóstico del carcinoma hepatocelular. Se solicitan pruebas dinámicas, sea tomografía o sea resonancia. Si tiene la tumoración un componente típico que se llama el washout, que lo vamos a ver un poco más adelante, yo lo clasifico o lo determino o lo diagnostico ya como carcinoma hepatocelular e inicio tratamiento. No requiero una biopsia para iniciar tratamiento. Si no tengo este comportamiento clásico en el nódulo, puedo pasar a una segunda prueba dinámica. Si comencé con tomografía, lo paso a resonancia. Si comencé con resonancia, lo paso a tomografía. Si en el segundo estudio ya tiene el comportamiento atípico, diagnóstico y tratamiento. Pero si no, si en un segundo estudio dinámico no tiene comportamiento preciso, recién lo meto en un protocolo de biopsia. Y esta es la característica tomográfica o de resonancia del comportamiento con el contraste de esta tumoración, lo que se llama el washout. ¿Qué quiere decir el washout? Es que esta tumoración comienza a proliferar y ese nódulo se aísla de la circulación normal del hígado. Si la circulación normal del hígado era dependiente de la porta, esta zona de la tumoración, al estar aislada, ya no va a depender de la porta y va a generar sus propios vasos, que van a depender de la arteria. Entonces se comienza a comportar al opuesto que el resto del parénquima hepático. En la fase arterial va a captar contraste, mucho más que el resto del parénquima, porque su circulación depende principalmente de la arteria. Y en la segunda parte, cuando ya tenemos la fase portal, el hígado, el resto del hígado, va a captar todo lo que es el contraste en la fase portal y el tumor ya no, y por lo tanto desaparece. Por eso se le llama el fenómeno del washout. En la fase arterial capta contraste y en la fase portal se lava. Cuando tiene ese comportamiento, mi nódulo tiene una especificidad de 95 a 100% de ser un carcinoma hepatocelular, por lo tanto es diagnóstico e inicio de tratamiento. Cuando se piden estos estudios dinámicos a los doctores de radiología, te envían un informe en base a una clasificación que se llama el IRAS, que va desde el 1 hasta el 5, al igual que el IRAS que han visto en cáncer de mama, siendo mayor el número, mayor posibilidad de ser la neoplasia. Un IRAS 5 es completamente compatible con carcinoma hepatocelular y necesita iniciar tratamiento en ese momento. Si
se le añade un subtipo, tipo M, a la clasificación del IRAX, te indica que es una lesión con características malignas, solo que no se comporta como carcinoma hepatocelular. Tienes que buscar alguno de los tumores primarios del hígado. Entonces, les digo un informe de IRAX 5, es carcinoma hepatocelular y se tiene que iniciar el tratamiento. El siguiente estudio, la biopsia, como les dije, no es necesario para hacer el diagnóstico en los pacientes y para iniciar tratamientos, solo en casos muy especiales, que son 2 pruebas dinámicas sin un hallazgo preciso de carcinoma hepatocelular, o que sea un nódulo fuera del contexto cirrótico porque ha sido validado todo este protocolo que les enseñé. Si me apareciera, por ejemplo, un nódulo en un paciente con hepatitis B crónica sin cirrosis, directamente tiene que ir a biopsia. El protocolo no está validado en poblaciones diferentes a la cirrosis. Me sirve para el 80% de cirróticos, es lo bueno. Pero ahora, la biopsia, ¿por qué no es solicitada en todos los pacientes? Uno, porque el hígado es gigante. Estamos estudiando lesiones centrimétricas de 1 centímetro. Entonces, el acceso por vía ecográfica o tomográfica para tomar la biopsia es muy difícil. Dependiendo del tumor, la sensibilidad, si es de 1 a 2 centímetros, que es mi objetivo encontrarlos para que sea curativo mi tratamiento, es menos del 50% la precisión al obtener un tejido de biopsia. Ya cuando es más grande la lesión, aumenta la precisión. Pero cuando son chiquitos, que es lo que estoy estudiando o es mi objetivo encontrar, es muy difícil lograr obtener una muestra satisfactoria. Por eso, una primera biopsia que me salga negativa no me excluye el diagnóstico. Tengo que intentar obtener una segunda biopsia para poder tener un diagnóstico. Y lo otro, que el hígado es un órgano altamente vascular. Entonces, las complicaciones para obtener una muestra de algún nódulo que esté profundo es muy alto el riesgo de complicaciones. Por eso es que no se solicita de rutina en todos los pacientes que tengan nódulos hepáticos la biopsia para su estudio, a menos que estén protocolos de estudio como actualmente están en inmunoterapias o cosas así. Pero para la población general no. Si la radiología me da el diagnóstico de carcinoma hepatocelular, tratamiento de tumor. Para yo comenzar a planificar mi tratamiento, tengo que hacer una estadía. Y aquí también este tumor es muy diferente a los otros tumores que han estudiado. Sin ir muy lejos, en el caso del cáncer anterior que hemos visto, el cáncer de páncreas, el estadiaje todo depende del TNM. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué vasos compromete? ¿Agarra o no agarra ganglios? ¿O está en un órgano a distancia? En este caso, el TNM se queda corto. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes tienen una segunda enfermedad que tiene mucho impacto sobre la sobrevida, que es la cirrosis. Entonces, puede que el tumor no lo mate, pero sí lo va a matar la cirrosis a este paciente. O por darle tratamiento al tumor, voy a descompensar lo poco de reserva hepática que le queda y va a terminar falleciendo por complicaciones de la cirrosis. Entonces, se creó este protocolo de estudio en el cual se tienen en cuenta 3 características para decidir el tratamiento de estos pacientes. 1, el estado, la reserva hepática a través de la escala de Child. 2, el TNM mismo del tumor, el tamaño del tumor. Y 3, pues, el estadio clínico de los pacientes, que es la escala de ECOG, que conocen de oncología. En base a esas 3 características es que se clasifican los tumores. Acá tenemos los estadios desde el 0 hasta el estadio D. El estadio 0, el estadio muy temprano, que su característica se basa principalmente en sin síntomas, dependientes del tumor, con un Child A, es decir, una cirrosis compensada, y en el TNM un nódulo menor de 2 centímetros. A eso se le llama estadio muy temprano. En el estadio ya de la A a la C, que es temprano, intermedio y avanzado, todos están asintomáticos. Bueno, hasta acá. En el estadio A, el estadio temprano, desde el punto de vista clínico, está asintomático, ECOG 0. Desde el punto de vista funcional hepático, está aún en una cirrosis compensada, A, B. Y en el TNM tiene un hepatocarcinoma menor de 3 centímetros, es decir, lo que serían los criterios de resección de Milán. En el estadio intermedio, que es el estadio B, ya salen los nódulos de esta clasificación de Milán, y tenemos el estadio
ya tenemos presencia de clínica, ECOG 1-2. Y si vemos hacia acá abajo, la sobrevida promedio es alrededor de 8 meses. Por eso les explicaba en la parte clínica, si el paciente ya viene con manifestaciones clínicas dependientes del tumor, que caería directamente en este estadio, su pronóstico de sobrevida es muy bajo, menos de bajo. Y bueno, lo último, el estadio terminal, cuando ya tiene una cirrosis descompensada o clínica invalidante, ya la sobrevida es muchísimo menor, ya no se le ofrece ningún tipo de tratamiento, solo el tratamiento de soporte. Para que se entienda un poquito mejor, acá lo vamos a ver en esta escala del carcinoma hepatocelular. Se realiza la clasificación de Barcelona, lo meto en el estadio muy temprano, intermedio, avanzado y terminal, y comienzo mi cascada de tratamiento. Cuando está en el estadio muy temprano o temprano, le puedo ofrecer una opción curativa a ese paciente. ¿Cuáles son los tipos de terapias curativas que se le puede ofrecer? Son ablación, se puede intentar quemar el tumor por radiofrecuencia, su límite es los 3 centímetros, ya más de 3 centímetros pierde calor, por eso han visto acá en las características del estadio temprano, que no puede pasar de los 3 centímetros para la radiofrecuencia. La segunda opción es la resección, si el paciente es un candidato quirúrgico y la lesión está en un lóbulo accesible, se puede extraer todo ese lóbulo hepático. Y en última instancia, el trasplante. Si es un candidato a trasplante, le extraigo todo el hígado y se le coloca otro. Cualquiera de estas tres se consideran terapias curativas. Lo malo es el riesgo de la recidiva. ¿En cuál es el riesgo de recidiva más alto? En los pacientes a los que se les realiza la ablación, porque aún puede haber ADN mutado en el resto del órgano. Y solamente lo hemos quemado, no hemos sacado un segmento anatómico. En el segundo, donde la recidiva es alto, de ahí sigue la resección. Y en el último es en el trasplante. Es decir, que puede haber recidiva en un paciente trasplantado, la respuesta es sí, porque puede haber un ADN circulante tumoral que se va a volver a implantar sobre el nuevo hígado. Existen casos reportados. Y bueno, una vez que el tamaño tumoral salga de los criterios de trasplante, de los criterios de Miller, ya entramos en el estadio intermedio. Ya es una lesión multinodal. Aquí el mejor tratamiento se realiza con la quimioembolización. Aprovecho que mi tumor depende mucho de la circulación arterial, por lo tanto ingreso con radiología intervencionista y le llevo directamente la quimioterapia a la tumoración. Se tienen que realizar en varias sesiones y lo malo de este tipo de enfoque es que cada vez compromete más el tejido hepático residual. Cada vez lo va metiendo más en insuficiencia hepática a los pacientes. Se tiene que valorar muy bien el número de sesiones y el resto de función hepática residual para no mandar al paciente al estadio terminal. En el estadio avanzado, que es cuando ya no es candidato a la quimioembolización, que generalmente se produce o porque tiene clínica sintomática o porque hay invasión de vasos. Ya no hay cómo ingresar a esa tumoración. La quimioembolización no se puede hacer, se utiliza lo que es la terapia sistémica. Hasta hace unos años, el único tratamiento que había era el sorafenib. Pero con los últimos estudios moleculares que les estaba indicando, la inmunoterapia, es que han surgido nuevas primeras líneas, que se basan en la combinación de, aprovechando estos poquitos tumores que son inmunes, que tienen linfocitos T cerca que los pueden atacar, y como no le voy a hacer biopsia a todos los pacientes por mi protocolo, asumo que probablemente tenga linfocitos cerca. Entonces a todos en ese estadio les ofrezco la terapia inmunomoduladora para bloquear los PDL1 y que los linfocitos puedan atacar la tumoración. Y como es una tumoración que depende mucho de vasos sanguíneos, se lo ha asociado con un antifactor de crecimiento vasculoendotelial, y con esa combinación es que se han tenido muchos mejores resultados de sobrevida en este estadio ya intermedio hacia avanzado. Actualmente se están haciendo estudios que se llama downstaging, en el cual si estoy en este tumor avanzado, le doy tratamiento y puede pasar a un estadio intermedio. Se libera el componente vascular, ya está al alcance de la quimioembolización, le doy quimioembolización, le reduzco el tamaño y lo meto a un estadio temprano. Y ya lo puedo volver un candidato curativo.
Ese es el objetivo actualmente de los protocolos de estudio en carcinoma hepatocelular, hacerlos migrar de un estadio en el que comenzaron con terapias activas. Y bueno, ya el último estadio, el estadio terminal, con un CHAIC o con una clínica invalidante, el tratamiento simplemente es el mejor cuidado, excepto que por su cirrosis descompensada aún sea candidato para trasplante. Tenga la suerte y se salva. Y por eso en los lugares donde existe trasplante hepático, los pacientes con cirrosis descompensadas que desarrollan un carcinoma hepatocelular ganan puntos de excepción altísimos y se van al primer puesto de la lista y se trasplantan, porque tienen una ventana terapéutica muy corta, un mes probablemente, si es que no se trasplantan, para ya salir de posibilidad quirúrgica y solamente tener la opción de cuidados paliativos. Acá un videíto para que más o menos bueno, vean. es una arteriografía hepática selectiva derecha. Bueno, no sé cómo quitar el volumen. Pero ya, esto es como hacemos radiólogos intervencionistas, una quimioembolización. Que tiene Un tumor bastante altamente vascular. Aquí nos estamos metiendo en una de las arterias Se pequeñas. canaliza una de las arterias y por ahí se va a llevar la quimioterapia. Una lesión con el microcatéter y la microvía. La idea del procedimiento es tapar las arterias con un agente que tiene quimioterapia y es oclusivo para poder darle quimioterapia local al tumor y de la misma manera ocluir las arterias que le llevan comida y oxígeno. En esta ya estamos en el lado medial de la masa y estamos dando el agente quimioembólico. Este es el resultado final. Tienen como la vascularidad de la masa disminuida. Ahora van a ver la comparación antes de la quimio, después de la quimioembolización. Bueno. Muy bien. Y eso es todo cáncer hepático, si no me parece. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué radiólogos? Unos minutitos. Lo ideal es hacerlo antes de un acto quirúrgico, que el diagnóstico sea preoperatorio. Pero lamentablemente, menos de la mitad o hasta la mitad nada más de estos cánceres se diagnostican antes de ingresar a sala de operaciones. La gran mayoría se diagnostican o dentro de la operación, porque los pacientes entran por una colecistectomía y el cirujano al momento de ingresar a la cavidad encuentra no solo una vesícula inflamada o una vesícula, sino todos los hallazgos de la tumoración. Un tejido proliferativo adyacente al hígado, ya se hace el diagnóstico intraoperatorio de un cáncer de vesícula biliar. Y el peor escenario, el postquirúrgico, en el cual termina la operación aparentemente todo bien, y en el informe patológico de la vesícula les llega una tumoración presente. Dependiendo en qué momento se hace el diagnóstico, se tiene que hacer el tratamiento o el seguimiento. La clínica, la mayoría de los cánceres de vesícula biliar son asintomáticos o sintomáticos dependientes de su factor de riesgo. Generalmente el dolor biliar cólico asociado a la colelitiasis. Ya en formas más avanzadas tenemos casi las mismas manifestaciones del cáncer de vesícula biliar, de cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, por las obstrucciones de las vías biliares. Entonces, mi objetivo, como es encontrar la tumoración antes de meterla al paciente al acto quirúrgico, porque por lo menos para nuestra relación su principal factor de riesgo va a ser la colelitiasis y colecistectomía se hacen todos los días, el objetivo es encontrar esta población que tenga riesgo de tener una neoplasia a nivel de la vesícula biliar y entrar preparado al acto quirúrgico para poder resolverlo y no empeorar el pronóstico de los pacientes. En la ecografía abdominal, el radiólogo nos puede dar señales o signos de alto riesgo de que esa vesícula tiene algo más que una simple presencia de cálculos. Estos son, como hemos visto, la calcificación mural, no cuando es completa, sino cuando es segmentaria, el factor de riesgo. La presencia de una masa infraluminal fija, el barro biliar y los cálculos son móviles. Al momento que se hacen las pruebas, tienen sombra acústica posterior y son móviles. Si la masa es fija, más riesgo de que sea neoplasia. La pérdida de la interfaz entre lo que es vesícula y lo que es hígado, como podemos ver acá. La presencia de infiltración hepática, el pólipo más de 10 milímetros que les indicaba, y engrosamiento de la pared sin una colecistitis asociada. Como recuerdan de sus hallazgos ecográficos de colecistitis por Tokio, que tiene una dilatación más de 10 centímetros por 4 centímetros de otro diámetro, la pared más de 3 milímetros para que sea compatible con colecistitis. Acá tenemos cosas así, solo que la pared está engrosada, pero la vesícula está chiquita. No está en un cuadro de un hidrocolecisto compatible con una colecistitis aguda. ¿Ya?
Esos son los hallazgos. Entonces, si yo presento o alguien me informa alguno de estos hallazgos sospechosos, tengo que completar un estudio adecuado prequirúrgico para no llevarme en malos momentos y encontrar un tumor dentro de la operación o después de la operación. Si tengo alguno de estos signos de riesgo, tengo que completar con un estudio más específico, más preciso, que tenemos que hacer la tomografía o resonancia. Y ya, si es que yo tuviera el diagnóstico en el postquirúrgico, es decir, que le saqué la vesícula, o lo peor, parte de la vesícula, como vamos a ver, y me da el informe de adenocarcinoma, lo que tengo que hacer es el clásico estadiaje, para poder planificar de inicio, si estuviera con la colelitiasis con sospecha de micografía anterior o postquirúrgico, si aún puedo resolver algo desde el punto de vista quirúrgico. Hallazgos que tengo que buscar en tomografía o resonancia: la masa intraluminal y la presencia de las calcificaciones. Para evaluar la resecabilidad, lo mejor es la tomografía, que evalúa los vasos, y la resonancia me sirve para evaluar la parte del tejido blando. Tengo que buscar hematopatías y, bueno, metástasis, como todo estudio de esta área. La ecoendoscopía, lamentablemente, aquí no tiene mucha utilidad. Utilizar el ecoendoscopio para tomar una muestra de la vesícula biliar solamente ha demostrado beneficio cuando estoy estudiando pólipos. Cuando tengo un pólipo sospechoso en la vesícula y quiero saber si tiene algún potencial oncogénico y no quiero esperar a que crezca a los 10 milímetros para sacar la vesícula, puedo intentar hacer el estudio ecoendoscópico y tomar una muestra de ese pólipo. Pero mayor utilidad al momento de la ecoendoscopía en este contexto de vesícula biliar no hay, al igual que la CEPRE, las colangiografías. Como han visto, la inyección del contraste va desde la papila duodenal hacia la parte superior. Es decir, lo último que va a pintar va a ser la zona de la vesícula y las ramas intrahepáticas. Por lo tanto, no va a tener buena precisión para que las imágenes sean precisas y concluyentes. Esas dos pruebas, por lo menos para vesícula biliar, no tienen mucha utilidad. La tomografía de tórax sí se tiene que realizar en todos estos pacientes porque los lugares más comunes de metástasis son a nivel de la parte respiratoria, pleuro y pulmón. Y el estudio del PET scan igual no es parte del protocolo básico si estoy intentando buscar algún tipo de compromiso oculto. Y lo más interesante de este tipo de tumoración es que en todas las otras tumoraciones el PET scan es mejor para buscar implantes peritoneales, excepto para la vesícula biliar. Aquí ha demostrado que sus implantes peritoneales no captan la coloración del PET scan. ¿Ok? Los marcadores tumorales, como bien saben, no son diagnóstico, peor en este caso, tienen más baja sensibilidad y especificidad que en el caso del cáncer de páncreas, donde han sido validados, y su utilidad principal, si es que están elevados por algún motivo, el seguimiento, tal y como comentamos en cáncer de páncreas. La estadificación, solo necesitamos saber el TNM para esta tumoración, no tiene ninguna otra enfermedad que comprometa la calidad de la vida ni el pronóstico de los pacientes, y el límite para la resecabilidad es a nivel del lado peritoneal, el T2P y el T2. El tratamiento, cuando ya lo encuentro en un estadio metastásico, la clásica quimioterapia con o sin inmunoterapia o radioterapia paliativa. Igual todo esto varía año tras año conforme van saliendo estudios del mundo oncológico. Lo que sí tenemos que saber, y es algo muy importante, es en el escenario en el que el cirujano le sacó la vesícula al paciente y se llevó la sorpresa en el informe patológico que había un cáncer. Aquí lo que se tiene que evaluar es que si ese primer acto quirúrgico fue adecuado, fue curativo, o fregamos, porque una vez que se toca la vesícula y no se llega a una resección curativa, la enfermedad pasa directamente de un estadio inicial resecable localizado a un irresecable, porque ya se comprometió toda la cavidad. Y eso es muy común que vean en los informes quirúrgicos, especialmente en las colecistectomías parciales. Hacen colecistectomía parcial, se corta una parte de la vesícula, se deja abierta, todas las células tumorales terminan cayendo en la cavidad peritoneal. ¿Ya? ¿Cuál es el límite para saber si la colecistectomía que se realizó fue curativa y no empeoramos el pronóstico de nuestro paciente? Es el T1A. Cuando nos dice que las células tumorales solo se quedaron en la lámina propia, podemos decir que la operación, si fue completa la colecistectomía, fue curativa. En todo el resto de escenarios, no. Ahora,
¿qué es lo que deberíamos hacer según las guías? Si yo ingreso sospechando en colelitiasis y me encuentro cáncer, es o no lo toco o llamo a un equipo que sea capaz de hacer una resección completa con un segmento hepático, a lo que se le llama resección en punto. Sale toda la vesícula y sale un segmento completo de hígado. No se intenta desprender la vesícula, se le saca completamente con el segmento hepático. Eso es lo que se tiene que hacer en cada escenario. La biopsia en el intraoperatorio no está recomendada porque voy a generar siembra de las células tumorales. Si no estoy capacitado, dicen las guías, llamar a un equipo capacitado. Cerrar y no tocar. Y en el seguimiento, en laboratorio, se puede utilizar los marcadores tumorales si es que los elevó en algún momento, y las imágenes, lamentablemente, solo si hay sospecha de recidiva, porque la zona del lecho vesicular donde se ha hecho la extracción, una vez que se toca a nivel tomográfico, de resonancia e incluso de PET scan, es muy difícil de evaluar. Toda la inflamación del tejido circundante al hígado es muy difícil de evaluar. Pueden darte muchos falsos positivos de que hay una recidiva, cuando en realidad simplemente es el tejido inflamatorio de regeneración, por lo menos en esta patología. Lamentablemente no hay muchos estudios porque no es una tumoración de los países de alto mundo, son de zonas muy localizadas.